En el complejo entramado de la sociedad moderna, nos vemos inmersos en un flujo constante de información y estímulos. Las élites, aquellos grupos poderosos y selectos que influyen en diferentes aspectos de nuestra realidad social, tienen un papel destacado en la construcción de las narrativas que nos rodean. Antes de continuar, me gustaría compartir una historia muy famosa que quiero que escuches. En un frondoso bosque, vivía una águila majestuosa, admirada por su agudeza y fuerza. Un día, el águila se encariñó con un grupo de pájaros que habitaban cerca de un río. Sin embargo, estos pájaros eran cautelosos con el águila, debido a su reputación de ser depredadora. El líder de los pájaros, un sabio búho, le advirtió al águila sobre su deseo de unirse a ellos. Le dijo que, si quería ser parte de su comunidad, debía renunciar a su afilado pico y garras, atributos que infundían temor a otros animales. El águila, deseando ser aceptada, accedió y se despojó de su pico y garras. Sin embargo, cuando regresó al día siguiente, en lugar de ser aceptada, fue rechazada y marginada. Los pájaros, sintiéndose amenazados por su presencia, la ahuyentaron. Sin sus herramientas naturales de caza, el águila se volvió vulnerable y, lamentablemente, no pudo defenderse de los peligros del bosque. Al final, quedó atrapada en una situación que no podía manejar debido a su propia elección de renunciar a su decencia y fuerza intrínseca. Así como el águila, nosotros también enfrentamos presiones para renunciar a lo que nos hace fuertes y únicos. A menudo, somos tentados a ceder aspectos esenciales de nuestra identidad para encajar en ciertos grupos o satisfacer expectativas externas. Esta historia nos recuerda la importancia de mantener nuestra esencia y fuerza interior y de no comprometer lo que nos hace auténticos por el deseo de encajar en moldes predeterminados. El control que ejercen las élites puede minar significativamente nuestro poder y fortaleza interior. Además, al tener un dominio sobre los medios de comunicación y la información, las élites pueden moldear la opinión pública, restringiendo la diversidad de perspectivas y limitando la capacidad de las personas para formar sus propias opiniones. Si observamos el panorama cultural y mediático, notamos cómo ciertos mensajes y modelos de comportamiento son promovidos y amplificados. Estos elementos, cuidadosamente diseñados y difundidos, a menudo pueden actuar como una especie de Matrix, moldeando nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. En esta Matrix moderna se nos presentan narrativas y valores que, aunque pueden parecer atractivos, a menudo nos alejan de nuestra verdadera esencia y nos instan a adaptar roles predefinidos. Sin embargo, la filosofía estoica nos ofrece una perspectiva diferente. Invita a cuestionar estas narrativas impuestas, a discernir entre la realidad y las ilusiones, entre lo esencial y lo superficial. Nos desafía a encontrar nuestra fuerza en el autoconocimiento, la virtud y la comprensión de que nuestra verdadera fortaleza radica en nuestra autonomía interior. Al desarrollar habilidades y discernir, de ver más allá de las narrativas prefabricadas, podemos liberarnos de las influencias respectivas de esta Matrix. Esta liberación no implica luchar contra un enemigo externo, sino más bien descubrir nuestra autenticidad y poder interno, independientemente de las presiones externas que intenten moldearnos. Número 1. Burlarse de los demás. A menudo, las personas que recurren a la burla para menospreciar a otros, lo hacen para intentar elevar su propia autoestima, a costa de la humillación de los demás. Sin embargo, paradójicamente, esta actitud revela una fragilidad interior en quien se burla. El acto de menospreciar a otros muestra una falta de seguridad en uno mismo y una necesidad de sentirse superior a expensas de los demás. Las personas seguras de sí mismas y con autoestima equilibrada no sienten la necesidad de denigrar a otros para sentirse mejor consigo mismas. La verdadera fortaleza emocional radica en la capacidad de respetar a los demás, aceptar las diferencias y encontrar la propia valía sin necesidad de menospreciar a los demás. La burla puede ser un reflejo de una falta de habilidades sociales, empatía o madurez emocional. Es fundamental trabajar en el desarrollo de habilidades de comunicación positiva, empatía y respeto para relacionarse de manera saludable con los demás y construir una autoestima basada en el respeto mutuo y la aceptación de uno mismo, sin necesidad de menospreciar a los demás. Número 2. Fallar en aceptar responsabilidades. Cuando no asumimos la responsabilidad por nuestras acciones, tendemos a atribuir los problemas o errores a factores externos o a otras personas. Esta evasión de responsabilidad puede surgir del miedo al juicio, a decepcionar a otros o incluso al temor de reconocer nuestros propios errores. El problema con esta actitud es que, al negarnos a aceptar nuestras acciones y consecuencias, perdemos la oportunidad de aprender y crecer. La responsabilidad no es simplemente una carga, es una parte fundamental de nuestra existencia que nos permite entender el impacto de nuestras elecciones en nuestra vida y en la vida de los demás. Aceptar la responsabilidad nos brinda poder sobre nuestras vidas, nos permite aprender de nuestros errores, fortalecer nuestras relaciones y tener una visión más clara de la realidad. Al reconocer nuestras acciones y sus resultados, podemos tomar decisiones más informadas y dirigirnos hacia un crecimiento personal más significativo. Número 3. Huir del fracaso. Esta actitud se manifiesta cuando evitamos situaciones desafiantes o arriesgadas por temor a no alcanzar el éxito o a cometer errores.
El problema con huir del fracaso es que limita nuestras oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. Cuando evitamos experiencias que pueden resultar en fracaso, también evitamos la oportunidad de aprender valiosas lecciones de vida. El fracaso, en realidad, puede ser una fuente importante de aprendizaje, ya que nos brinda la oportunidad de reflexionar, corregir errores y desarrollar resiliencia. Además, el miedo al fracaso puede mantenernos estancados en nuestra zona de confort. Al no arriesgarnos, perdemos la posibilidad de explorar nuevos caminos y alcanzar nuestro potencial completo, tanto a nivel personal como profesional. La evitación del fracaso puede llevarnos a conformarnos con lo seguro, impidiéndonos alcanzar metas más ambiciosas. Otro efecto negativo de huir al fracaso es la disminución de la autoconfianza. El constante temor a fracasar puede minar nuestra seguridad de nuestras propias capacidades. Esto puede hacer que nos sintamos inseguros al tomar decisiones importantes y limitar nuestra voluntad de enfrentar muchos más desafíos. Número 4. Sumisión a leyes fútiles. Cuando nos sometemos a leyes o normas que carecen de significado o propósito, nos convertimos en marionetas de un sistema que no nos beneficia. Esto puede debilitarnos de varias maneras. En primer lugar, seguir reglas sin sentido nos lleva a actuar de manera inauténtica, nos obliga a adoptar comportamientos o seguir normas que no resuenan con nuestros valores personales o nuestra ética, lo que genera un conflicto interno y un sentimiento de falsedad. Además, estas leyes fútiles pueden limitar nuestra creatividad y capacidad para encontrar soluciones innovadoras. Al adherirnos estrictamente a normas sin sentido, podemos perder la capacidad de pensar de manera crítica y creativa para resolver algunos problemas. Seguir leyes o reglas sin un propósito claro puede hacernos sentir desconectados de nuestro sentido de propósito y contribución. Nos lleva a cuestionar el motivo detrás de nuestras acciones y puede generar desmotivación y apatía. Finalmente, aceptar ciegamente leyes fútiles puede llevarnos a mantener sistemas injustos o estructuras de poder que no sirven al bienestar colectivo. Al no cuestionar o desafiar estas normas, perpetuamos sistemas que pueden ser perjudiciales para nosotros mismos y para los demás. Número 5. Tienes un lenguaje corporal bastante débil. Nuestro lenguaje corporal comunica mucho sobre nosotros mismos. Si nuestra postura es encorvada, evitamos el contacto visual o mostramos gestos nerviosos, esto puede transmitir una falta de confianza y afectar cómo nos perciben los demás. Además, el lenguaje corporal débil puede ser tanto causa como efecto de una baja autoconfianza. Si constantemente mostramos señales de inseguridad, esto puede reforzar la sensación de falta de confianza en nosotros mismos. Esto puede tener un impacto en nuestras interacciones sociales, limitando nuestra capacidad para establecer conexiones sólidas o para transmitir autoridad y credibilidad en situaciones profesionales o personales. El lenguaje corporal también influye en nuestra percepción personal. Si mostramos un lenguaje corporal débil, esto puede reforzar una imagen negativa que tenemos en nosotros mismos, afectando nuestra autoimagen y confianza en nuestras capacidades. Para fortalecer nuestro lenguaje corporal es importante practicar posturas más seguras y abiertas, mantener contacto visual con los demás, mantener una postura erguida y utilizar gestos con confianza. Trabajar en nuestro lenguaje corporal puede influir positivamente en cómo nos sentimos con nosotros mismos y en cómo nos relacionamos con los demás, construyendo una imagen más fuerte y segura. Número 6. Ser perezoso e improductivo con tu tiempo. Este comportamiento puede interpretarse como una falta de compromiso hacia nuestras metas y responsabilidades, lo que afecta la percepción en que otros tienen sobre nuestra fiabilidad y capacidad para lograr objetivos. Desde la perspectiva de los estoicos, la procrastinación y la pereza podrían considerarse como una rendición ante estos sistemas de control externos. Los estoicos abogaban por la autodisciplina y la capacidad de controlar las propias acciones y decisiones, independientemente de las influencias externas. La falta de productividad podría interpretarse entonces como una pérdida de esta autodeterminación, cediendo el control a factores externos en lugar de ejercer la propia voluntad y fuerza interior. Así, la falta de productividad y la pereza podrían ser vistas no solo como una debilidad individual, sino también como un reflejo de cómo estas fuerzas externas afectan nuestra capacidad para mantener el control sobre nuestras vidas y decisiones, contradiciendo los principios estoicos de fortaleza interior y autodeterminación. En cada una de estas historias y reflexiones, vislumbramos cómo ciertos hábitos pueden minar nuestra fortaleza interior. ¿Te identificaste con alguna de estas situaciones? En el viaje de la vida, descubrimos que nuestras acciones moldean no solo nuestro presente, sino también el futuro que construimos día a día. Los hábitos que elegimos cultivar no solo son meros actos, sino semillas que plantamos en el jardín de nuestro ser. Nos enfrentamos a la encrucijada de decidir qué semillas queremos regar, las que nos fortalecen, nutren y nos ayudan a crecer, o aquellas que sin saberlo nos debilitan y nos mantienen atados al pasado. En el eco de nuestras elecciones cotidianas encontramos un eco resonante. Cada pequeño paso hacia la mejora personal es un rayo de luz que ilumina el camino hacia la autenticidad y la plenitud. Recordemos siempre que la fuerza verdadera reside en la capacidad de reconocer nuestros hábitos, de abrazar el cambio y de cultivar aquellos que nutren nuestro ser. Somos el resultado de lo que hacemos repetidamente, que cada acción sea una afirmación de nuestra determinación para ser lo mejor que podemos ser, florecer con plenitud de nuestra existencia. Comparte tus pensamientos y experiencias, y únete a esta comunidad comprometida con el crecimiento personal y suscríbete para seguir explorando juntos cómo superar estas barreras que nos debilitan y fortalecer nuestra mentalidad.
Juntos, podemos trazar un camino hacia una vida más plena y auténtica.